Hay algo que casi nadie se atreve a decirte sobre tus mañanas. Y no es lo que crees. No es que te falte disciplina. No es que seas perezoso por naturaleza. No es siquiera que el mundo esté en tu contra, aunque a veces lo parezca con una claridad que duele. Hay una razón más profunda, más silenciosa, más peligrosa, por la que cada mañana que desperdicias te aleja un poco más de la vida que tu familia merece. Y esa razón tiene todo que ver con algo que vive dentro de ti, algo que nadie te enseñó a controlar. A ver, espera un momento antes de seguir. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es motivación barata. No es la clase de consejo que se olvida en 48 horas. Es algo que Napoleon Hill pasó 20 años recogiendo de las mentes más ricas del siglo pasado, algo que Andrew Carnegie le susurró como un secreto de arquitecto, algo que Henry Ford practicaba antes de que el resto del mundo abriera los ojos, y que hoy, por alguna razón que todavía no terminas de entender, nadie te ha explicado con la claridad que mereces. Pues déjame pensar un momento en cómo describirte esto. Imagina una mañana cualquiera. No una mañana extraordinaria, sino una mañana ordinaria, de esas que se repiten como un disco rayado sobre una mesita de noche con la madera un poco descascarada. Suena el despertador, ese sonido metálico y sin piedad que rompe el único momento del día en que tu mente estaba en paz. Y lo primero que hace la mano, casi sin que el cerebro lo ordene, es silenciarlo. Un golpe seco, 5 minutos más. Y esos 5 minutos se convierten en 15, y los 15 en media hora, y cuando por fin los pies tocan el suelo frío de la habitación, ya hay una prisa sorda y ansiosa instalada en el pecho. Esa prisa que huele a café, quemado y a camisa planchada a medias, a llaves que no aparecen y a un tráfico que ya se adivina denso y hostil. No hay un pensamiento claro, no hay un propósito definido, solo el ruido del día que ya empezó sin ti, ya tomó ventaja sobre ti, ya te dejó atrás mientras tú seguías enterrado bajo las sábanas como si el mundo fuera a esperarte. Y lo más curioso, lo más irónico de todo esto es que esa persona que apaga el despertador y cierra los ojos 5 minutos más cree, sinceramente cree, que el problema es el trabajo, que el problema es el jefe, que el problema es la economía, que el problema es que no tuvo las oportunidades que otros tuvieron. Bueno, eso es exactamente lo que piensan las masas. Y las masas, como Napoleon Hill observó con una honestidad que incomodaba a muchos, están perfectamente organizadas para vivir en la escasez que ellas mismas fabrican cada mañana. Una mañana a la vez, un despertador apagado a la vez, un propósito no definido a la vez. Ahora bien, si llevas tiempo en este canal, sabes que aquí no venimos a hacerte sentir bien con mentiras suaves. Venimos a darte las herramientas que las mentes maestras usaron para construir fortunas reales, legados reales, libertad real. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Porque hoy vas a escuchar algo que va a cambiar la manera en que ves cada amanecer que te queda por delante. Antes de continuar, hay algo que te pido y no es un favor para este canal, es un favor para ti mismo. Si en algún momento de lo que viene a continuación sientes que alguien por fin te está hablando con la verdad que mereces, deja ese comentario, escribe lo que sientes, porque esos comentarios son la prueba de que el conocimiento no muere cuando se comparte, sino que se multiplica. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, este es el momento. Porque lo que viene después de este punto no es para oídos que buscan comodidad, es para mentes que están listas para la transformación. Pero claro, antes de darte las herramientas, tienes que entender el verdadero peligro. Y aquí es donde la conversación se pone seria, con esa seriedad que se siente en el esternón, no en los oídos. Hay una pregunta que Napoleon Hill hacía a cada uno de los hombres ricos que entrevistó. Una pregunta que los hacía detenerse, que los obligaba a mirar hacia atrás en el tiempo como quien mira una fotografía que sigue hablando aunque nadie la toque. ¿Cuántas mañanas desperdiciaste antes de decidir que tu tiempo valía algo? Y casi todos, sin excepción, respondían lo mismo. Demasiadas. Demasiadas mañanas entregadas al automatismo, a la reacción, al ruido ajeno, al ritmo que otros habían diseñado para ellos. Demasiadas mañanas en las que la mente subconsciente, esa fuerza silenciosa y obediente que trabaja sin descanso, recibió el mismo mensaje de siempre. No hay urgencia, no hay propósito, no hay grandeza aquí, solo supervivencia.
Y ese mensaje, repetido día tras día con la fidelidad de un eco en un cañón de piedra, se convierte en una instrucción permanente. El subconsciente no juzga. No distingue entre lo que quieres y lo que haces. Solo registra lo que le muestras con tu comportamiento y lo reproduce con una eficiencia aterradora. Si cada mañana le muestras caos, te dará caos. Si cada mañana le muestras rendición, te dará rendición. Si cada mañana le muestras que el día de otros vale más que tu propio propósito, te construirá una vida en la que siempre trabajarás para los sueños de alguien más, nunca para los tuyos. Déjame ser directo contigo, con esa directitud que a veces incomoda, pero que siempre libera. Si hoy no cambias la manera en que empiezas tus mañanas, no estás simplemente perdiendo tiempo. Estás perdiendo algo mucho más irreversible. Estás perdiendo la ventana. Estás perdiendo el margen. Estás construyendo, ladrillo a ladrillo, con la paciencia inconsciente de quien no sabe lo que está haciendo, una prisión perfectamente diseñada para ti. Una prisión sin rejas visibles, sin guardias uniformados, sin cerrojos de metal. Una prisión hecha de hábitos repetidos, de mañanas sin intención, de años que pasan con la velocidad de las hojas en otoño, y que un día, cuando te detengas a contar lo que has construido, te mostrarán no la libertad que soñaste, sino la deuda que acumulaste. No el legado que prometiste, sino las excusas que heredarás a tus hijos. A ver, esto no es poesía del miedo. Esto es aritmética brutal. Napoleon Hill lo vio con sus propios ojos durante 2 décadas de estudio. Vio a hombres con talento extraordinario morir en la mediocridad porque nunca aprendieron a dominar sus mañanas. Vio a hombres sin educación formal construir imperios porque entendieron, con una claridad que los distinguía del resto, que las primeras horas del día son el territorio sagrado donde se programa todo lo que vendrá. Después, y la diferencia entre unos y otros no era el coeficiente intelectual, no era el apellido, no era la ciudad donde nacieron, era la consistencia. Era esa palabra que suena simple pero que contiene dentro de sí misma todo el peso de una vida construida o destruida. Consistencia. Y aquí está la parte que duele más, la parte que la mayoría prefiere no escuchar. La pobreza no es un accidente. La mediocridad financiera no es mala suerte. Son el resultado acumulado, compuesto, de miles de decisiones pequeñas tomadas en las primeras horas del día, cuando la mente está más vulnerable, más permeable, más susceptible a recibir instrucciones que se quedarán, grabadas como surcos en tierra húmeda. Cada mañana que empiezas reaccionando en lugar de actuando, que empiezas consumiendo en lugar de creando, que empiezas siguiendo el ritmo de otros en lugar de marcar el tuyo propio, estás depositando en el banco de la escasez. Y el interés compuesto de ese banco no trabaja a tu favor. Trabaja en tu contra, con una paciencia que no tiene ningún apuro, porque sabe que el tiempo siempre gana. Espera, porque todavía no hemos llegado a lo peor. Y sé que eso suena duro, pero necesitas escucharlo, porque el peligro real no es lo que pierdes hoy. El peligro real es lo que pierden los que vienen después de ti. Piensa en eso un segundo. Piensa en los ojos de tu hijo o de tu hija mirándote dentro de 10 años. Piensa en lo que esos ojos van a ver. Van a ver a alguien que tuvo la información, que tuvo la oportunidad, que escuchó las mismas verdades que los grandes usaron para construir sus fortunas. Y que eligió, conscientemente o no, seguir apagando el despertador. Seguir dejando que el día comenzara sin un propósito grabado a fuego en la mente. Seguir entregando las horas más valiosas al automatismo y a la urgencia de lo trivial. Pues ese legado silencioso de conformismo, es lo que más duele cuando llega. No llega con un golpe dramático. Llega despacio, como la humedad en una pared de concreto viejo, invisible al principio, pero imparable una vez que penetra. Llega en la forma de conversaciones que no puedes tener con tu familia porque el dinero siempre es el problema. Llega en la forma de oportunidades que pasan frente a tus ojos y que no puedes aprovechar porque tu mente no fue entrenada para reconocerlas. Llega en la forma de un arrepentimiento que no grita, sino que susurra, con la voz suave y persistente de alguien que sabe que ya es demasiado tarde para cambiar lo que debió haberse cambiado años atrás. Napoleon Hill conoció a ese hombre. Lo conoció en cientos de versiones diferentes, con diferentes nombres y diferentes ciudades y diferentes excusas. El hombre que decía que empezaría mañana. El hombre que decía que cuando las condiciones fueran mejores,
cuando el trabajo fuera menos exigente, cuando los niños crecieran un poco más, cuando la situación económica mejorara. Y Hill los vio a todos llegar al mismo lugar, al lugar donde el mañana ya no alcanzaba, donde las condiciones nunca se alinearon, donde la vida pasó de largo mientras ellos esperaban el momento perfecto que nunca llegó. Pero claro, hay otro grupo, hay siempre otro grupo. Y este es el grupo que te interesa conocer, el grupo al que puedes pertenecer, el grupo que entendió algo que cambió todo. Y para entenderlo mejor, déjame contarte algo sobre alguien que estuvo exactamente donde tú estás ahora. Alguien que conocía la teoría, que había leído los libros, que entendía intelectualmente que las mañanas eran importantes, pero que cada día, con una consistencia casi cómica si no fuera tan trágica, encontraba la manera de sabotear sus propias intenciones. Se llamaba Edwin Barnes. Y antes de que su nombre apareciera en las páginas de Napoleon Hill como uno de los ejemplos más poderosos de deseo ardiente y visión sostenida, Edwin Barnes era un hombre sin dinero, sin contactos, sin reputación, sin ninguna de las ventajas que el mundo considera necesarias para llegar lejos. Lo que tenía, lo único que tenía, era un deseo que no le dejaba dormir. Un deseo que se levantaba con él cada mañana con la insistencia de una llama que el viento no puede apagar. Quería trabajar con Thomas Edison. No para Edison, sino con Edison, como socio, como igual. Y eso, para un hombre en su situación, era la clase de ambición que la gente ordinaria llama locura. Pero aquí está la parte que nadie suele contar. Barnes no llegó a Edison con un plan perfecto. No llegó con credenciales impresionantes, ni con una red de contactos que abrieran puertas. Llegó con algo más poderoso que todo eso. Llegó con una mente programada cada mañana para creer con absoluta certeza que ese destino ya le pertenecía. Llegó con la práctica diaria, constante e inquebrantable, de verse a sí mismo en ese lugar antes de que ese lugar existiera en la realidad. Y esa práctica, repetida con la fidelidad de quien entiende que el subconsciente no responde a los deseos ocasionales, sino a las instrucciones grabadas con repetición, fue la que abrió la puerta que ningún contacto humano podría haber abierto. Déjame pensar un momento en lo que eso significa para ti. Significa que el secreto no está en las circunstancias, está en la programación. Está en lo que decides grabar en tu mente subconsciente en las primeras horas del día, cuando esa mente está más receptiva, más maleable, más dispuesta a recibir instrucciones que se convertirán en los patrones automáticos de tu comportamiento durante las siguientes 24 horas. Y si esas instrucciones son de escasez, de prisa sin propósito, de reacción ante lo urgente en lugar de acción hacia lo importante, entonces tu subconsciente, fiel y obediente como siempre, te entregará exactamente eso. Ahora bien, aquí está el giro que lo cambia todo. Aquí está la razón por la que todo lo que has intentado antes, todas las metas que escribiste en enero y olvidaste en febrero, todos los libros que empezaste y no terminaste, todos los propósitos que duraron 3 días, antes de disolverse en la comodidad de los viejos hábitos, aquí está la razón por la que todo eso no funcionó. No fue falta de información, no fue falta de inteligencia. Fue falta de consistencia en el momento correcto, en el territorio correcto, en las primeras horas del día, cuando la batalla entre quién eres y quién puedes ser se decide en silencio antes de que el mundo comience a hacer ruido. La consistencia no es un rasgo de personalidad. Eso es lo que las masas creen, con esa comodidad tranquilizadora de quien prefiere pensar que el éxito es una lotería genética y no el resultado de una práctica deliberada. La consistencia es una habilidad. Y como toda habilidad, se construye con repetición estructurada, con un sistema, con una cadena de acciones pequeñas pero irrompibles, que ejecutadas cada mañana con la misma fidelidad con que el sol sale por el este, crean una inercia que ninguna circunstancia externa puede detener. Pues aquí están los principios. Aquí está lo que las mentes maestras que Napoleon Hill estudió tenían en común, lo que practicaban antes de que el mundo despertara, lo que construyó sus fortunas desde adentro hacia afuera, desde la mente hacia la realidad, desde la intención hacia el resultado. El primero es el deseo ardiente definido. No el deseo vago de querer más dinero, de querer una vida mejor, de querer libertad financiera. Eso no es deseo ardiente, eso es fantasía tibia. Y la fantasía tibia no mueve nada.
El deseo ardiente tiene una forma específica, tiene un número concreto, tiene una fecha que te produce una presión física cuando la piensas, tiene un nombre, tiene una cara, tiene el peso de algo que ya sientes como tuyo. Antes de tenerlo, cada mañana, antes de que tus ojos se adapten completamente a la luz, antes de que el teléfono te robe la primera neurona disponible, necesitas invocar ese deseo. No pensarlo, invocarlo. Con la intensidad de alguien que sabe que ese momento de claridad temprana es la única ventana verdadera que tiene para hablar directamente con su subconsciente sin interferencias. Napoleon Hill lo describió con una precisión que todavía resuena como el eco de una campana en una catedral vacía. El subconsciente solo actúa sobre los pensamientos que están mezclados con emoción. Un pensamiento sin emoción es como una semilla sin agua. Puede contener todo el potencial del mundo y morirá exactamente donde cae. Pero un pensamiento cargado de emoción, repetido con consistencia en el momento en que la mente está más permeable, penetra en el subconsciente como la lluvia en tierra seca y produce resultados con la misma inevitabilidad con que la semilla regada produce fruto. El segundo principio es la autosugestión estructurada, y aquí, la mayoría de las personas comete el error que convierte una herramienta poderosa en un ritual vacío. Las afirmaciones no funcionan cuando se recitan como quien lee un menú en un restaurante. Las afirmaciones funcionan cuando se pronuncian en voz alta o en silencio profundo, con la convicción visceral de alguien que no está deseando una realidad futura, sino reconociendo una realidad presente. La diferencia entre esas dos actitudes es la diferencia entre pedir y declarar. Y el subconsciente no responde a los que piden, responde a los que declaran. Cada mañana, durante los primeros 15 minutos después de despertar, cuando el cerebro está en ese estado entre el sueño y la vigilia que los neurocientíficos llaman estado hipnagógico y que Hill llamaba simplemente el umbral. Ese es el momento de pronunciar con claridad y con emoción las verdades que quieres que tu subconsciente tome como instrucciones permanentes, no aspiraciones. Verdades: no quiero ser rico. Soy alguien que crea riqueza con cada decisión que tomo. No espero la libertad financiera. Vivo y actúo como alguien que ya ha alcanzado su libertad financiera. La distinción lingüística no es un juego de palabras. Es la diferencia entre enviarle a tu subconsciente una petición que puede ignorar o una instrucción que no tiene más opción que ejecutar. Bueno, el tercer principio es la planificación con propósito antes del caos. Esto es algo que cada magnate que Hill estudió hacía con una regularidad que les resultaba tan natural como respirar. Antes de abrir cualquier correo, antes de responder cualquier mensaje, antes de permitir que la agenda ajena invadiera el territorio mental propio, dedicaban un tiempo, no menos de 20 minutos, a definir con precisión, de cirujano, las 3 acciones más importantes del día. No 20 cosas, 3. 3 acciones que, si se completaban ese día, moverían la aguja de manera visible hacia el objetivo principal. El resto era ruido. El resto era la urgencia de otros. El resto podía esperar, podía delegarse, o podía simplemente no hacerse, porque la vida de un constructor de riqueza no se mide en actividad, sino en resultados. ¿Sabes cuántos hombres talentosos conoció Hill que trabajaban 12 horas diarias y morían en la pobreza? Demasiados. Trabajaban con la intensidad de quien confunde el movimiento con el progreso, confunde la ocupación con la productividad, confunde el esfuerzo con la estrategia. Y, mientras se agotaban en el molino de lo urgente, los hombres que construían fortunas reales pasaban esas mismas horas ejecutando con calma y precisión las pocas acciones que verdaderamente importaban. La diferencia no era el número de horas, era la calidad de la intención detrás de cada hora. A ver, el cuarto principio es el de la mente maestra matutina. Y esto es algo que Hill documentó en casi todos los casos de éxito extraordinario que estudió. Las personas que construyen riqueza duradera no lo hacen solas. Lo hacen en conexión consciente con las mentes más poderosas que tienen acceso, incluso cuando esas mentes no están físicamente presentes. Cada mañana, durante esos minutos de quietud, antes de que el mundo reclame su atención, los grandes constructores de riqueza hacían algo que el hombre ordinario consideraría excéntrico. Se sentaban en silencio y sostenían conversaciones mentales con los hombres y mujeres cuya sabiduría admiraban. Invitaban esas mentes a su espacio mental. Les hacían preguntas.
Escuchaban las respuestas que emergían de su propio subconsciente enriquecido por el estudio y la reflexión. Hoy puedes hacer exactamente lo mismo. Cada mañana, durante 5 minutos de silencio deliberado, puedes preguntarle a la mente de Hill, a la mente de Carnegie, a la mente de los grandes emprendedores que admiras, ¿qué harían ellos en tu lugar? Y la respuesta que emerge, con esa claridad tranquila que solo aparece en el silencio de la mañana temprana, antes de que el ruido del mundo contamine el canal. Esa respuesta es la voz de tu inteligencia más profunda, que ha absorbido todo lo que has leído y estudiado y vivido, y que tiene acceso a soluciones que tu mente consciente y ansiosa no puede ver. Déjame pensar un momento en el quinto principio, porque este es el que más resistencia genera, el que más incomodidad produce, el que más claramente separa a los que construyen del resto. Es el principio del cuerpo como instrumento de la mente. Hill observó algo que en su época era revolucionario y que hoy la ciencia confirma con una abundancia de evidencia que ya no admite debate. El estado físico del cuerpo en las primeras horas del día determina el estado mental disponible para el resto del día. Un cuerpo que se levanta y se mueve, que eleva su temperatura, que activa su circulación, que libera las moléculas de la vitalidad que permanecen dormidas durante el sueño, ese cuerpo entrega a la mente un instrumento afinado capaz de sostener el enfoque, de generar las ideas, de tomar las decisiones que construyen riqueza. No estamos hablando de entrenamientos de 2 horas antes del amanecer. Estamos hablando de 15 o 20 minutos de movimiento deliberado, suficientes para encender el motor, para elevar la energía de base, para enviarle al cerebro la señal de que hoy es un día de acción, no de supervivencia. Esa señal cambia la química, cambia la perspectiva, cambia la calidad de los pensamientos disponibles y cambia con el tiempo y la consistencia el patrón completo de la existencia. Pues el sexto principio es la gratitud como frecuencia de abundancia. Y aquí quiero ser muy específico, porque la gratitud se ha convertido en una palabra tan usada que ha perdido casi todo su poder. La gratitud que Hill practicaba y que enseñaba no era la gratitud sentimental de dar las gracias por lo que ya tienes, aunque eso tiene su valor. Era la gratitud estratégica, la gratitud como sintonizador de frecuencia, como el dial de una radio antigua de madera oscura y dial de cristal que ajustas hasta encontrar la señal clara en medio de la estática. Cuando tu mente empieza el día en gratitud genuina, no recitada, no mecánica, sino genuina, con esa sensación cálida y específica de reconocer algo concreto y real que hace tu vida mejor, hoy que ayer, esa mente está operando desde una plataforma de abundancia. Y desde esa plataforma, las decisiones son diferentes. Las oportunidades se perciben donde antes solo había obstáculos. Las conversaciones tienen una energía distinta. La gente responde de manera diferente. Esto no es misticismo. Es psicología aplicada. Una mente en estado de gratitud genuina tiene acceso a una gama más amplia de posibilidades cognitivas que una mente en estado de ansiedad o escasez. Y ese acceso, practicado cada mañana con la consistencia de quien entiende que está construyendo un músculo, se convierte en la ventaja competitiva más silenciosa y más poderosa que existe. Ahora bien, el séptimo principio, y este es el que más impacto tiene en el largo plazo, es el de la lectura y el estudio matutino deliberado. No el consumo pasivo de noticias, no el scrolling consciente por las redes sociales, no el entretenimiento que llena el tiempo sin nutrir la mente. Hablamos de 30 minutos cada mañana dedicados a estudiar la mente de alguien que ya construyó lo que tú quieres construir. 30 minutos de lectura activa, con un lápiz en la mano, con preguntas en mente, con la actitud del aprendiz que sabe que cada página bien leída es una ventaja acumulada que el tiempo convierte en fortuna. Hill lo vio una y otra vez. Los hombres que construían fortunas duraderas eran, sin excepción, estudiantes perpetuos. No necesariamente de universidades o instituciones formales, sino de la vida, de los principios, de las biografías de los que llegaron antes que ellos y dejaron el mapa de cómo lo hicieron. Carnegie leía, Ford estudiaba, Rockefeller analizaba, y todos, sin excepción, dedicaban tiempo en las primeras horas del día a nutrir su mente con el conocimiento que les daba ventaja sobre el resto, sobre ese resto que prefería el periódico sensacionalista, o la conversación vacía, o simplemente el silencio adormecido de quien no tiene nada que aprender porque cree que ya lo sabe todo. Bueno,
Hay algo que quiero que escuches con especial atención ahora, porque es el punto donde todo lo que hemos hablado se une en una sola verdad que lo cambia todo. La consistencia no es lo que haces los días que tienes ganas. Eso es motivación, y la motivación es una visita, no un residente. La consistencia es lo que haces los días en que todo conspira para que no lo hagas. Los días en que la cama está demasiado cómoda y el día de afuera está demasiado gris. Los días en que el cansancio de ayer pesa sobre los hombros como una mochila de piedras mojadas. Los días en que el pequeño negociador interno, ese personaje que Hill llamaba el enemigo número uno de todo ser humano, te susurra con su voz razonable y conveniente que hoy puedes saltarte la rutina, porque total ya llevas varios días haciéndolo bien y un día no cambia nada. Ese día sí cambia todo. Ese día no es un paréntesis inocente. Ese día es la prueba. Ese día es el momento en que el subconsciente está mirando con más atención que nunca, tomando nota de si eres realmente quien dices ser o si eres simplemente alguien que se comporta bien cuando las condiciones son favorables. Y el subconsciente, ese arquitecto silencioso de tu realidad, construye en base a lo que ve en los días difíciles, no en los días fáciles. ¿Sabes cuál es la diferencia real entre el hombre que construye riqueza y el hombre que sueña con ella? No es el plan, no es el talento, no es el momento del mercado. Es lo que cada uno hace el día que menos ganas, tiene de hacer lo que sabe que debe hacer. El hombre que construye riqueza lo hace de todas formas. Con menos energía, con menos entusiasmo, con menos perfección si es necesario, pero lo hace, porque entiende que la consistencia no requiere perfección, requiere presencia, requiere aparecer, requiere que el subconsciente reciba, día tras día, la misma señal inequívoca. Este es alguien que no negocia con su propósito. A ver, pensemos en lo que eso significa en términos concretos. Si aplicas los 7 principios que hemos hablado durante 90 días, no de manera perfecta, no con la exactitud de un reloj suizo, sino con la constancia imperfecta pero irrompible de alguien que entiende que la dirección importa más que la velocidad, habrás grabado en tu subconsciente un patrón nuevo. Un patrón que opera en silencio, que trabaja mientras duermes, que filtra la realidad a través de la lente del propósito y la abundancia, que reconoce oportunidades que antes eran invisibles, que atrae conversaciones y conexiones que antes no llegaban. Y en 180 días, ese patrón será tan natural, tan tuyo, tan parte de quien eres, que la persona que eras antes de empezar te parecerá un extraño. Alguien que vivía en la misma casa, pero con las persianas cerradas, sin saber que afuera había una luz disponible para él todo el tiempo. Espera, porque hay algo más que quiero darte antes de que terminemos. Algo que Hill guardó para los que llegaban hasta este punto de sus conversaciones. Para los que demostraban con su atención que estaban listos para recibir la verdad más profunda de todas. Y es esta: la riqueza no es un destino. Es una identidad, y las identidades no se construyen con grandes gestos dramáticos. Se construyen con las decisiones pequeñas y repetidas que nadie ve, en las mañanas que nadie presencia, en el silencio de las primeras horas antes de que el mundo reclame lo que siente que le pertenece de ti. Cada mañana que te levantas antes de que el mundo lo exija, estás declarando algo. Estás declarando que tu tiempo tiene un valor que tú defines, no que otros te asignan. Cada mañana que dedicas 15 minutos a grabar en tu subconsciente la imagen del hombre o la mujer que estás decidido a ser, estás construyendo el molde en el que la realidad se fundirá. Cada mañana que mueves tu cuerpo, que lees con intención, que planificas con precisión, que agradeces con genuinidad, estás depositando en la cuenta de la riqueza. No solo financiera, sino la riqueza de energía, de claridad, de relaciones, de propósito, que es la única riqueza que vale algo cuando el tiempo apremia. Pues las masas seguirán apagando el despertador. Las masas seguirán llegando tarde a su propia vida. Las masas seguirán creyendo que el éxito es una cuestión de suerte, de contactos, de haber nacido en el lugar correcto, en el momento correcto. Y mientras lo creen, los pocos, los que entendieron lo que hoy hemos hablado, los que aplicarán lo que hoy han escuchado con esa consistencia que es el verdadero secreto detrás de todos los secretos, esos pocos seguirán, construyendo, en silencio, en las mañanas tempranas, el legado que sus familias merecen y que ellos decidieron crear. Déjame pensar un momento en cómo cerrar esto de una manera que no se olvide.
Porque hay algo que Hill decía siempre al final de sus conversaciones más íntimas. Algo que se quedaba flotando en el aire como el último acorde de una pieza musical que no quieres que termine. Decía que el hombre o la mujer que domina sus mañanas durante un año habrá vivido más plenamente que quien dejó pasar 10 años sin ese dominio. No porque el tiempo se multiplique, sino porque la calidad de la presencia dentro del tiempo se transforma por completo. Un año de mañanas con propósito crea una versión de ti que 10 años de inercia nunca podrían haber producido. Y esa versión que tiene la energía clara y estable de quien sabe para qué se levanta, que tiene la mente afilada de quien la alimenta con intención cada mañana, que tiene la vibración de alguien que opera desde la abundancia en lugar del miedo. Esa versión atrae cosas que la versión anterior nunca pudo ver. Atrae las conversaciones correctas. Atrae las oportunidades que parecían reservadas para otros. Atrae la clase de vida que antes veías en los demás con esa mezcla de admiración y resignación que es la firma emocional de quien todavía no ha decidido que esa vida también puede ser la suya. Bueno, hoy puedes decidir. No mañana. No el lunes que viene. No cuando las condiciones sean perfectas, porque las condiciones nunca serán perfectas. Y eso es exactamente lo que las masas están esperando sin saber que están esperando una señal que nunca llegará. Hoy, en este momento, puedes tomar la única decisión que importa. La decisión de que mañana por la mañana, cuando suene ese despertador, no vas a apagarlo. Vas a levantarte. Vas a dedicar los primeros minutos del día a programar tu mente subconsciente con el deseo ardiente que llevas dentro, con las verdades que quieres que se conviertan en tu realidad, con el movimiento que enciende el motor, con la planificación que convierte el tiempo en resultados, con la gratitud que sintoniza tu frecuencia en abundancia, con el estudio que te da ventaja sobre el 95% que prefiere el entretenimiento al crecimiento. Y harás eso no solo mañana, lo harás pasado mañana, y el día siguiente, y el siguiente. No porque tengas ganas todos los días, sino porque entiendes que la consistencia es el único secreto real, el secreto que los grandes nunca ocultaron, pero que las masas nunca quisieron escuchar porque requería algo que el entretenimiento instantáneo no puede dar. Paciencia, repetición, fe en el proceso antes de ver los resultados. Napoleon Hill pasó su vida entera documentando ese secreto. Lo vio en Carnegie, lo vio en Ford, lo vio en Edison, lo vio en Barnes. Lo vio en cada hombre y cada mujer que transformó la escasez en abundancia, no con un golpe de suerte, sino con la acumulación silenciosa y diaria de mañanas bien invertidas. Y ahora tú lo tienes, ahora tienes el mapa. La pregunta que queda, la única pregunta que importa, es si tendrás el coraje de seguirlo, cuando nadie esté mirando, cuando no haya aplausos, cuando el resultado todavía no sea visible, cuando todo lo que tienes sea la fe en que el proceso funciona porque has entendido, con esa comprensión que no necesita prueba externa, que la riqueza es un hábito antes de ser un saldo bancario, que la libertad es una identidad antes de ser una cifra, y que el legado que dejarás a los que amas se está construyendo ahora mismo, en este momento, en la decisión que tomes esta noche sobre cómo vas a empezar mañana. Las sombras de los que no actuaron a tiempo están en todas partes, en cada historia de arrepentimiento que conoces, en cada conversación sobre lo que pudo haber sido, en cada mirada de quien llegó al final del camino con las manos vacías, no por falta de talento, sino por falta de consistencia. Tú puedes ser una historia diferente. Tú puedes ser el punto de quiebre en el árbol genealógico de tu familia, el primero en romper el patrón, el primero en dejar huellas que lleven hacia la abundancia en lugar de repetir los surcos desgastados de la escasez, heredada. Esa es la invitación. Esa es la conversación más importante que puedes tener contigo mismo esta noche. Cuando el mundo se calme y quede solo el silencio y la pregunta que nadie más puede responder por ti, ¿qué clase de mañana vas a elegir?